Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que puedan ver este video, pues nosotros vamos a presentar la semana 8 de la tutoría. Nuestro tema es la semejanza número 2 de los triángulos, propiedades relativas a puntos y lineales fundamentales, relaciones métricas, conceptos trigonométricos básicos. Eso es lo que se va a hablar. Tenemos las propiedades relativas a puntos y líneas fundamentales de un triángulo. El teorema número 5.1 nos dice que el baricentro de un triángulo determina en cada mediana dos segmentos cuyas longitudes están en relación de 2 a 1. Como podemos ver aquí en la imagen, dice que AG sobre GM es igual al 2 sobre 1. BG sobre GN es igual también a 2 sobre 1. Y CG sobre GP es igual a 2 sobre 1. El teorema número 5.2 nos dice que el ortocentro de un triángulo determina en cada altura de dos segmentos cuyo producto de longitudes es constante para las tres alturas. Esto se cumple si el triángulo es un acotángulo, es decir, el triángulo ABC es acotángulo. Y el corolario 1 nos dice que el ortocentro del triángulo fundamental es el incentro del triángulo óptico. El corolario 2 nos dice que los vértices del triángulo fundamental son los excentros del triángulo óptico, como podemos ver aquí en la imagen. El triángulo óptico LJK determina en el triángulo fundamental tres triángulos semejantes entre sí y con el fundamental. Eso nos dice el corolario número 3. El teorema número 5.3 nos dice que el incentro de un triángulo equidista de los tres lados del triángulo, o sea, el triángulo I es el incentro, es decir que LI es igual a IJ igual a IK, como podemos ver aquí en la imagen. Y el teorema número 5.4 nos dice que el circuncentro de un triángulo equidista de los tres vértices nos dice que, como podemos ver aquí en la imagen, el circuncentro está aquí en el medio. Sería AD igual a DB dividido para BE igual a S. Como podemos ver aquí en la imagen. Teorema 5.5. Cuando hablamos de división armónica en un triángulo, nos referimos a una situación especial en la cual se trazan dos segmentos desde un vértice del triángulo hacia el lado opuesto o su prolongación. Los puntos de intersección de estos segmentos con el lado opuesto dividen ese lado en una relación específica. La división armónica se expresa mediante la razón m sobre n, donde m y n son números que representan la proporción de los lados correspondientes del triángulo. Esto significa que la longitud del primer segmento dividido por la longitud del segundo segmento es igual a la longitud del primer lado del triángulo dividido por la longitud del segundo lado correspondiente. Cuando trazamos dos segmentos desde un vértice de un triángulo y los puntos de intersección de estos segmentos en el lado opuesto dividen armónicamente ese lado en la relación m sobre n es igual a la razón de los lados correspondientes. Uno de los segmentos representante de la bisectriz interna y el otro segmento representante de la bisectriz externa. Esta división armónica es la representación de bisectriz interna y externa, que son súper importantes en la geometría de los triángulos. Teorema 5.6. Imaginemos que tenemos un triángulo y nos enfocamos en sus vértices. Ahora trazamos dos segmentos desde ese vértice que se extienden hacia el lado opuesto del triángulo o más allá de él. Los puntos donde estos segmentos se cruzan con el lado opuesto son importantes. Si estos dos puntos se cruzan, dividen al lado opuesto de manera armoniosa. Significa que están en una relación especial. Esta relación m sobre n, donde m y n son números que representan la razón entre los lados correspondientes del triángulo. Cuando esto ocurre, los dos segmentos que hemos trazado desde el vértice tienen un propósito especial. Uno de ellos representa la bisectriz interna y el otro representa la bisectriz externa. Si trazamos dos segmentos desde un vértice de un triángulo,
hacia el lado opuesto o más allá de él y los puntos donde se cruzan dividen armoniosamente, este lado en relación sobre n es igual a la razón de los lados correspondientes. Entonces esos segmentos cumplen con la propiedad de ser tanto bisectriz interna como la bisectriz externa trazados desde ese vértice. Teorema 5.7. Al trazar la altura relativa a la hipotenusa en un triángulo rectangular, se obtienen triángulos rectángulos adicionales con que son semejantes entre sí y semejantes al triángulo original. Esto significa que todos los triángulos rectángulos formados tienen la misma forma, pero pueden ser diferentes tamaños. En el teorema de Pitágoras establece que un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Esta es una propiedad fundamental de los triángulos rectángulos y se utiliza ampliamente en matemáticas y se aplican estas prácticas. Teorema 5.8. El coseno es una fórmula que nos permite relacionar los lados y ángulos de un triángulo en términos más sencillos. Nos dice que si tenemos un triángulo y conocemos la longitud de dos de sus lados y el valor de uno de los ángulos, podemos calcular la longitud del tercer lado. Si el ángulo en cuestión es agudo, la fórmula nos dice que el cuadrado de la longitud del lado opuesto a ese ángulo es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los otros dos lados, menos el doble del producto de una de esas longitudes por la proyección del otro lado sobre él. Por otro lado, si el ángulo es obtuso, la fórmula nos dice que el cuadrado de la longitud del lado opuesto, ese ángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, más el doble del producto de una de esas longitudes por la proyección del otro lado sobre él. El teorema de coseno nos proporciona una herramienta matemática para calcular longitudes desconocidas de un triángulo cuando tenemos información sobre los lados y Mostrando para las ángulos. funciones trigonométricas. Es útil El en seno, diversas aplicaciones cuando como la va a 0 navegación, la grados, física y la geometría se en general. divide la raíz de 0 para 2. Para 30 grados es la raíz de 1 para 2. Para 45 es la raíz de 2 para 2. En A 60 grados es la continuación, raíz el de 3 para 2. teorema De 90 5.9 grados o es la teorema raíz de de 4 Stewart. para 2. Este En nos demuestra que coseno en es cualquier al triángulo revés, es la el raíz de 4 cuadrado de para la 2, bisectriz la interna raíz de de 3 uno para 2, la de los raíz de 2 ángulos es para igual al 2 y producto de los la lados que raíz de 1 para forman 2 y dicho la ángulo, raíz menos de el 0 producto de para los 2. segmentos en los cuales Ley el de lado senos. opuesto En un es triángulo dividido cualquiera por se la cumple que las bisectriz. razones entre el seno El de un ángulo y la teorema longitud del correspondiente 5.10, lado que es el opuesto es teorema constante. de Menelao, menciona que si los dos lados de un triángulo y la prolongación del tercero son intersecadas por una recta, entonces se determinarán 6 segmentos. Seguimos con el teorema 5.1 o teorema recíproco de Menelao, que nos menciona que en un triángulo se tienen los 3 puntos de 2 en 2 en cada lado, y con la prolongación del tercero vamos a obtener y demostrar el teorema de Menelao, que nos dice que se determinan 6 segmentos. Entonces aquí los 3 puntos serían colineales. Seguimos con el teorema 5.12, que es teorema de Ceva. Este nos menciona que si una recta pasa por el vértice de un triángulo, el segmento comprendido entre el vértice y la intersección con el lado opuesto se llama ceviana.